El tema de este libro son las etapas de nuestro viaje espiritual. El marco lo constituyen los escritos de Friedrich Nietzsche, específicamente la sección Las tres transformaciones de su obra maestra Así habló Zaratustra. Tengo dos razones para hacer esto. La primera es personal. Siempre he apreciado los brillantes discernimientos y el estilo literario de Nietzsche, y esta es una grata oportunidad para hablar de él y de su obra. La segunda razón, y la más importante, es que su maravillosa fábula nos provee un incisivo resumen del camino espiritual paralelo a la opinión del curso, como veremos dentro de poco. Es más, para los estudiantes de un curso de milagros es provechoso tener alguna idea de su contexto intelectual desde el punto de vista psicológico, filosófico y espiritual. Para los interesados en el curso puede ser instructivo leer acerca de ideas que se escribieron mucho antes de la escritura del curso y observar que algunas de las comprensiones han existido desde hace milenios. Un curso de milagros no surgió de la nada, pues intelectualmente es parte de una larga tradición con algunos ilustres precursores. Y por eso, cuando nos familiarizamos con los principios del curso y luego leemos la obra de Nietzsche, suelen sorprendernos las perlas de sabiduría de este genio del siglo XIX. Freud decía que Nietzsche poseía un conocimiento de sí mismo más penetrante que cualquier hombre que jamás hubiese vivido o que, probablemente, jamás habría de vivir. Una afirmación extraordinaria viniendo del padre del psicoanálisis. Nietzsche, que vivió de 1844 a 1900, en realidad comenzó su obra con su autoanálisis. Freud, que era 12 años menor que él, leyó mucho a Nietzsche durante su juventud y decidió que jamás lo volvería a leer. En sus palabras, Nietzsche era demasiado rico, con lo cual quería decir que era consciente de que Nietzsche estaba diciendo la misma clase de cosas que él, en esa temprana etapa de su vida, estaba simplemente intuyendo. Además, Freud reconoció a su manera la importancia de llegar a conclusiones similares, lo cual le permitiría desarrollar su propia ciencia del psicoanálisis. Creía que leer demasiado a Nietzsche interferiría en ese proceso. Así que, si bien tenía un respeto tremendo a Nietzsche, como se ve claro en la afirmación anterior, en realidad no lo estudió. Curiosamente, varias sesiones de un congreso psicoanalítico celebrado en 1907 o 1908 se le dedicaron a Nietzsche, y fue en una de esas sesiones donde Freud hizo el comentario acerca de su antecesor alemán. Uno de los conceptos psicoanalíticos clave, el id, el término con que Freud designa el inconsciente, en realidad procede de Nietzsche, indirectamente a través del asociado de Freud, George Grodeck, que era más joven. Nietzsche escribió acerca del inconsciente y lo llamó ello, que en alemán se dice es. Escribió el inconsciente tal como lo hizo Freud, salvaje, desenfrenado y sin embargo una fuerza que ejerce una influencia tremenda en nuestras vidas. Los traductores de Freud al inglés, en vez de traducir es como id, ello, utilizaron el latín id para que el psicoanálisis pareciese más científico. La influencia de Nietzsche fue extraordinaria, no solo en Freud, sino en muchos, muchos otros. Incluso se le podría llamar el padre del existencialismo. La famosa aseveración «Dios ha muerto», popular en los años 60 y 70, y en cierta medida también a día de hoy, es nietzscheana.